Buenos días, querido hermano. Quería compartirle algo, la palabra de Dios. Hace rato que no subo ni un video, estuve corto de tiempo. El tiempo pasa, como siempre, hoy siendo 25 de noviembre del año 2025. Un hermoso día caluroso acá en Posadas Misiones, donde yo soy en realidad. Quería compartirle un video porque estuve mirando un poco, de vez en cuando solo ver las redes sociales, principalmente YouTube. Hay muchos videos que son interesantes en realidad. La postura que le hacen cada pregunta a ChatGPT, que vamos a decir, que suelen utilizar la IA esta. Hay varios tipos de IA, vamos a decir, varios tipos de inteligencia, algunos son un poquito más agresivos que la otra, pero me llama la atención, no haciendo una crítica constructiva ni nada, sino que viendo una realidad, la carencia de escritura con respecto a la Iglesia de Cristo y la necesidad de, no sé si denunciar, pero también que los hermanos no sepan discernir también, porque hay tantas doctrinas erróneas que salieron, que a veces lo que más se nota son en las iglesias carismáticas, en la iglesia que entró por el carismatismo, entró por el pentecostalismo en realidad. No quiero decir que no haya hermanos pentecostales que sean sanos. Yo he conocido hermanos de la fe que son sanos en la fe y que no practican estas cosas, no practican el diezmo ni nada de esto de liberaciones y son sanos. Acá en Posada yo puedo decir, para lo que son de mi alrededor, detrás de un gran supermercado Vital está una congregación de hermanos pentecostales de sana doctrina. Por ahí la diferencia siempre yo digo que un poquito van al extremo, que separan a la hermana por un lado, a los hermanos al otro. Me parece mal porque si hay matrimonio no puede separarse, pero son hermanos de la fe. Yo considero que he visto, fui a visitar y tienen el ok, vamos a decir. Hasta cuando adoran sanamente en realidad. No hacen disturbio, no hay descontrol, como nosotros decimos, todo en orden se hace. Pero lo que, yendo al tema, como empezamos, quería compartir con respecto a esto. Hay algunos que dicen que son de la fe, pero da mucho que desear. Que claro, tienen toda la tecnología de su mano. Yo no me puedo poner con la computadora a mostrar y estar haciendo preguntas a ChatGPT. Otro porque yo creo que considero, y no es un orgullo ni nada, ni una vanidad, que acá está todo. La palabra de Dios está todo si uno sabe leer y discernir y pedir al Espíritu Santo, pedir al Señor que te revele o te guíe como tiene que ser la palabra. Uno entiende. Claro, hay estudios de hermenéutica, hay estudios de la Biblia con más profundidad para los pastores principalmente que tendrían que guiarlos a los miembros de una congregación sana, que para no que aprendan mal la forma de la hermenéutica en realidad. Pero llama la atención, hay un joven, no puedo decir el nombre porque justo ahora no estoy encontrando en mi Smart, pero que hace cada pregunta que no, tiene más cara de descendiente yankee, no es de acá de esta zona porque por el rostro que veo y como las preguntas que le hace, no tiene mucha coherencia y es vergonzoso, lo digo así, duramente lo digo así, es vergonzoso que una IA, una inteligencia artificial, les contestes sanamente en realidad, porque muchos me dirán que es cierto, pero la IA no tiene el espíritu de Dios, no tiene el espíritu de Dios, es una inteligencia artificial, pero sí lo que tiene muchos archivos, tiene muchos archivos de hermenéutica, la forma de leer, cómo se interpreta, muy bien contestado. A mí me sorprendió, directamente era casi toda la mayoría de las cosas que yo conozco, y no es un lorito, sino que le hace pregunta y respuesta y le lleva al razonamiento. Y es vergonzoso que una inteligencia artificial le tenga que corregir a una persona que supuestamente está en el púlpito enseñando. Eso es lo más vergonzoso de todo. Y quiero llevarle justo a uno de los versículos, o mal leído en realidad, en la Biblia, que sacaron una doctrina errada ahí, diciendo que nuestro Señor Jesucristo se fue al infierno en realidad. Y eso no dice la Escritura. Dice otra cosa, hay tres partes en la Biblia que aparecen y con respecto a quién está hablando principalmente. Y ellos asumen que como que se fue después que murió el Señor Jesucristo
antes de resucitar al tercer día, directamente él agarró y se fue a los infiernos. Fue a, como, entre comillas, a predicar a los espíritus encarcelados, que no tienen nada que ver con lo que dice la escritura en realidad. No habla de eso en realidad. Lo que habla ahí en la escritura que él dice, los espíritus encarcelados representarían a lo que éramos nosotros en realidad, antes de conocer la verdad. Ese es un espíritu encarcelado, si ustedes no entienden, o así. Una persona, como aparece en Corintios, dice que todos están bajo el maligno en realidad. Al no tener la luz del evangelio que le refleje la verdad, ¿bajo quién está el mando? No está bajo mando de Dios, está bajo el mando del adversario, o del diablo, como muchos le dicen, o Satanás. No suelo utilizar el nombre preferible, el acusador. Pero, ¿qué pasa? Esta doctrina ya viene hace mucho, yo puedo decirlo sinceramente como un testimonio. Antes de conocer la verdad, antes de estar firme en la roca como tiene que ser, yo había conocido una iglesia carismática, acá conocida, y ellos tenían esa forma de interpretar la escritura, que daba mucho que desear, vamos a decir. Daba mucho que desear hasta que, gracias al Señor, me guió para que como que estudie la escritura y reforzara un poco. Y ahí me empecé a dar cuenta muchas falencias que había. Sin contar esto del que cobran los diezmos, las primicias y todo el show que hacen ellos, y sin contar y sin utilizar mal el versículo de Malaquías con respecto a los diezmos y la ofrenda. Entonces, son todos doctrinas que están corrompidas en realidad. Y mucha gente, yo sé que están cautivas, pero hay mucha gente que le gusta en realidad. Y a veces siento por los hermanos verdaderos de la fe, que a veces oran, están por sus familiares, orando para que salgan. Y no, Dios sabe, Él es el que rescata. Creo que no es necesario que yo le diga que el Señor mismo lo dijo. Todo lo que traiga mi Padre a mí, lo que me da, dice Él, para que yo no pierda en realidad. O si Dios, por ayuda del Espíritu Santo, trae discernimiento de pecado, confrontamiento de pecado hacia la persona. Pero hay gente que no le gusta. No le gusta porque es fácil, es lindo que te mientan a vos, que vos vas a tener prosperidad, que nunca vas a sufrir, siempre vas a estar en gloria. Todo eso. Y entonces quitan del lado de la cruz y también el concepto de la aflicción. Bueno, y eso, todo ese tipo de doctrina a veces es triste ver que haya gente que le esté preguntando a una IA por no querer leer la Biblia y por tener mala interpretación de la Biblia. Yo le voy a compartir lo que aparece primero en Efesios 4. Acá Efesios habla todo, creo que la mayoría que han leído Efesios hablan con respecto a la salvación, a dónde estamos sentados, dónde está la iglesia, qué poder le dio el Señor a la iglesia también. Pero en el capítulo 4 habla de la unidad del Espíritu. Y en base a acá, antes de llegar al versículo 8, 9, casi hasta el 11, de acá se envasan y por no leer bien, sacan una doctrina fuera, la escritura fuera de contexto, nosotros decimos. Y eso se transforma en un pretexto también. Y una mala enseñanza también. Y a veces cuando uno escucha estos... A veces nosotros decimos pseudo creyentes, somos medio duros como lo decimos, pero es la realidad porque no están afirmados en la fe y vos le preguntás, ¿sos salvo en realidad? Y ellos dudan, no sé si soy salvo, entonces no sos salvo. Porque la salvación es por gracia, es un don, Dios te regala la salvación. Nosotros no merecemos la salvación en realidad. Más merecíamos el infierno en realidad, merecíamos el castigo del fuego eterno, como muchos le llaman. Pero, y todo esto pasa por no leer la escritura, no sentarse, analizar, y más esta gente, no todas, pero la gran mayoría de estos pseudo pastores, muchos ni siquiera han terminado la secundaria, no saben, nunca pisaron una facultad, una universidad, no conocen. Otros sí son gente que han ido a un cursito, vamos a llamarlo así, de pastorado, pero lo tuercen a propósito. Entonces va mayor condenación porque encima ellos se condenan y arrastran toda una cantidad de personas. Y distorsionan la gracia. Hacen divertinaje la gracia también, sin contar
No tengo que dar mucha explicación en la cantidad de estas iglesias que hacen bailecito y cosas que no están en la escritura, donde se tiene que hacer todo en orden, porque Dios es un Dios de orden, no están tratando con cualquiera, tienen que tener respeto en realidad. Entonces, le voy a compartir para que entiendan a dónde quiero ir en realidad. Y esta pregunta que le han hecho una guía, que fue vergonzoso cómo le contestó y le corrigió, y ese CEO pastor siguió con la doctrina falsa, con sus pensamientos torcidos, era una vergüenza, era. Sinceramente en los comentarios de YouTube, que uno no debe hacer, pero yo le dije, ponete a leer en realidad. Verifica un poquito porque me parece que es vergonzoso que una IA te corrija. Es lo peor que hay, porque lo que habla de corrección hablan que nosotros, los mismos hermanos de la fe, aparte solo, si ha pecado, si ha hecho, que vos le confronte. Pero no una inteligencia artificial. ¿Hasta dónde vamos a llegar si seguimos así? ¿Cómo vamos a ir a preguntarle a una IA? Quiere decir que nos falta escritura, nos falta comunión con el Señor, sentarnos a leer la escritura, a palpar lo que nos está diciendo. Llama mucho la atención a veces. Dice, yo pues preso, sería Efesios 4, acá está hablando el apóstol Pablo. Yo pues por eso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos de los otros, en amor, dice. Solicitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, dice. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Vieron la explicación como acaba la explicación de ya de un salvo, lo que tiene que ser las características? Un Dios y Padre de todos, el cual sobre todos y por todos y en todos. Pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad y dio dones a los hombres. Está hablando de Cristo. Los dones que dio a la iglesia sería. La 9 dice, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y acá paramos. Porque en base en la última parte donde dice descendido primero a las partes más bajas de la tierra, dice. No dice el infierno. No sé si alguien ha escuchado que dice Sheol acá o en lugar de tormento eterno. No dice. De acá, de este versículo bíblico, esta parte acá del versículo 9 y la terminación, porque acá hay, creo, si no hay ni una coma, solo, sí, hay una coma, dice, adentro de una símbolo de pregunta. Pero ¿qué pasa? En base a eso ellos se sacan diciendo que Jesús se fue al infierno. Si ustedes leen un poquito más los versículos siguientes, da la explicación de qué se trata. En el 10 dice, el que descendió es el mismo también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, escuchen bien para que entiendan, él mismo constituyó a unos apóstoles, son 12 apóstoles, no hay más apostolado, no sé a dónde sacan el ministerio apostolado ahora. ¿Qué vamos a hacer con todos estos falsos apóstoles? Si leen en Revelaciones, solo habla de los 12 apóstoles del Cordero, ¿no? Y sabemos quiénes son los 12 apóstoles. No hay más que eso. Dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y en el 12, y ahí dice, ¿para qué en realidad? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para edificación del cuerpo de Cristo. Interesante, ¿no? Sacando un versículo fuera de contexto, han hecho una doctrina. Encima ni siquiera dice que habla que va al infierno, dice las partes más bajas. Ustedes imagínense
no hay mucha imaginación, porque si no hay una realidad. El Señor está en la gloria eterna, donde no existe el pecado, no hay la corrupción. Todos anhelamos estar en ese lugar, donde hay gozo y paz. Y venía acá en este mundo contaminado de corrupción, de pecado, donde Él vino a traer las buenas nuevas a su pueblo. Muchos aceptaron, otros no. ¿Y de dónde terminó? Bueno, terminó en la cruz, es cierto, el Señor tenía que cumplir esa misión. Porque tenía que haber una muerte ahí, tenía que haber remisión de pecados, ¿no? Pero Él vino lo más bajo. Esto es lo más bajo que nosotros hay. Él, Jesucristo nuestro Señor, fue el que más habló sobre el infierno. Antes no se conocía, en el antiguo pacto, como se le conoce, le conocen como Antiguo Testamento, no se hablaba casi del infierno. Hablaba Sheol, donde terminan las almas, ¿no? Pero no había una descripción qué sucedía ahí, capaz que. Porque si usted lee en Eclesiastic, no hay mucho que explica. Pero el Señor sí vino a explicar sobre el sufrimiento. Más dio el ejemplo de Rico y Lázaro, que eso es una historia real en realidad. ¿Qué le pasó al rico? ¿Dónde terminó Lázaro? Pero acá no está hablando con respecto a que se fue al infierno. Otro versículo que suelen sacar fuera de contexto que le voy a compartir, que creo que cuando habla de que encima sacan fuera de contexto, sacan esto de lo más bajo, que se fue supuestamente la parte más baja de la tierra, que interpreta que eso es el infierno, que está mal en realidad, uniéndole con esta parte que está en Primera de Pedro capítulo 3. Pero capítulo 3, si uno empieza a leer el capítulo, habla el título inspirado, dice deberes conyugales, después dice ese del versículo 1 hasta el 7. Después en el 8 habla de una buena conciencia, habla del cristiano, cómo tiene que ser comportamiento. Y entonces da todo, varias pautas acá que uno tendría que leer bien. Habla de la conducta, conciencia. Y ellos sacaron fuera de contexto con respecto a lo que los espíritus encarcelados. El no leer bien el capítulo y transgredir la palabra de Dios. Adulterarse, podría decir. Si por ahí algunos conocen lo que es adulterio, no es solo adulterio lo que conocemos directamente, lo que hacen los hombres casados. Con mirada, Jesús, nuestro Señor, explicó muy bien con respecto a eso, que no era solo ya tocar, sino ya con solo por en su corazón o desear a esa persona, ya adulterado con esa mujer, dice. Pero también hay adulterio de escritura, adulterio de doctrina, si quieren llamarlo así. Y eso es terrible, porque imagínense que ustedes le están diciendo a la persona, sí, vos sos salvo y mirá lo que le he enseñado. Es una vergüenza, ¿eh? Tendrían que volverse a reanalizarse, autoanalizarse si están bien esas personas, o si conocen a Cristo, si conocen al Señor. Porque no hace cosa que va a suceder como él mismo dijo, muchos me dirán en ese tiempo, Señor, Señor, en tu nombre, echamos demonios, y curamos personas y hicimos muchas cosas, dice. Y de cierto él le dirá, es cierto que a vosotros yo no lo conozco. Alejado a mí, hacedores de maldad. ¿Cuántos hacedores de maldad tenemos acá nomás? Si yo le doy un ejemplo, en mi ciudad, lleno de iglesias, pocas son de sana doctrina. Y también que haya amor también en la sana doctrina, porque todo lindo sana doctrina y la paciencia, la misericordia. Parece que la tradición llegó más por encima que el verdadero cristianismo. Eso no sirve tampoco. Todo tiene que tener un equilibrio en realidad. No es un extremo al otro extremo. Hay un centro. Pero sí o sí tiene que haber
disciplina en una congregación y temor en el Señor, temor en Jehová. Porque si no, no anda. Porque no podemos estar llenando 500 congregantes y 500 no salvos. A veces es preferible tener 50, 60, pero que estén en la piedra, en la roca. Voy a compartir para que ustedes entiendan qué es lo que sucedió, de dónde sacan. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, porque hay que leer todo completo. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios, siendo a la vez, a la verdad, dice, muertos en la carne, dice, pero vivificados en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¿Entiendan? De acá sacan diciendo que Jesús se fue al infierno a predicar a los espíritus encarcelados. Pero en el 20 te da una idea mejor. Sí, te da un pantallazo a qué se refiere eso. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, el cual pocas personas, es decir, 8 fueron salvas por agua. En el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora no salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, dice. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, a él están sujetos ángeles, autoridad y potestades. Fíjense qué sucedió acá, del 19, versículo 19 al 20. Que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Se cree, y eso, se cree que cuando Noé estaba armando el arca que Jehová le mandó a armar, han pasado 120 años. Eso está en Génesis 6, que le dice, más de 120 años no contenderá con mi espíritu. Creo. Vamos a leer para que se entienda. Eso está en 3, donde habla que estaba corrompido, maldad. En el 5 usted dice, y vio Jehová, dice Génesis 6, que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y todo lo designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuo a solamente hacer mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Eso aparece, en realidad estaba dolido Jehová de haber hecho el hombre. Pero si ustedes van en el versículo 3 dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, serán sus días 120 años. Bueno, ese es el proceso que literalmente tardó Noé en armar el arca, y se ve que tenía tiempo para predicar. Vaya a saber lo que habrá pasado. Muchos creen que en ese tiempo, aparte que había burladores seguro, y lo que hay ahora, se habrán burlado de Noé, un varón recto y justo, literalmente. No sé. Han dicho, no, Noé, vos estás loco, nunca llovió. Se cree que en los primeros tiempos salía solo un vapor de la tierra, nunca había llovido en la tierra. Entonces decir la palabra que iba a haber una inundación o algo así, una catástrofe en ese tiempo, era difícil de creer en realidad. Pero él estuvo 120 años pregonando en realidad, avisando que iba a venir el juicio. Y los hombres no creyeron. Como ahora se dice que el tiempo está cerca, se le habla de arrepentimiento. No todos hablan de arrepentimiento, es muy poco ahora en las predicaciones. Son pocos que yo he visto de hermanos que predican el pecado. Ese es otro problema.
confrontación del pecado, llegar al arrepentimiento, que la persona se arrepienta, en realidad se dé cuenta que él es enemigo de Dios. Entonces, ¿qué sucede? Se te habla de todo, que si es cierto, Dios es amor. Yo no digo que Dios no es amor, pero Dios es fuego consumidor, es santo, 3 veces santo. Entonces, ¿a qué Dios le estamos representando nosotros? ¿A qué Dios estamos mostrando? Que Dios no te va a mandar al infierno, que Dios va a dejar pasar largo. No. Primero hay arrepentimiento. El Espíritu de Dios confronta el pecado a la persona. Trae justicia y juicio en realidad. Pero si no hay una buena... Vamos a decir, Dios es el que hace la obra en realidad. Y Pablo en su escritura dice, él mismo dijo, yo no me arrepiento porque el Evangelio es poder de Dios. Es la palabra de Dios. No hay... Acá no puede haber remisión de pecado. No hay forma de salvación por el hombre solo. Tiene que haber un confrontamiento. Por eso todos los predicadores, así como Jonathan Edwards, y hay una gran liga que eran puritanos, sería. Ellos tenían, en ese tiempo se consideraba como el avivamiento. Ahora buscan un avivamiento, pero no hay avivamiento. Todos hablan de comodidad. La iglesia no está preparada en realidad. Se nota. Y eso es triste porque viene cualquiera, viene otros sectarios y no saben cómo confrontar, aunque sea. Porque dice que nosotros confrontemos ardientemente por la fe. Pero con mansedumbre en realidad. Al no tener escritura, no sabe cómo confrontar. No tiene sus bases bíblicas. Y pasa como esto que ahora, yo estoy en un ejemplo, que sacan fuera de contexto un versículo y no saben de dónde la doctrina viene. Acá no dicen nada, es lo que está hablando. Los espíritus encarcelados son las personas, literalmente, para que entiendan, son cualquier persona, para el cristiano verdadero que tiene al lado su vecino, que no necesita estar atrás de una reja en realidad preso, sino estás preso por sus propios pecados y está bajo el maligno en realidad. Porque si no soy hijo de Dios, soy hijo del diablo en realidad. Es simple y sencillo esto. No le brilla la luz del Evangelio. No conoció no su Redentor. Porque a veces nosotros fallamos o porque a veces van a congregaciones que le sacan dinero en realidad. Si se puede decir congregaciones, son más sinagogas de Satanás en realidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya tienen una mala experiencia del Evangelio. Y dicen todos los evangelios son ladrones, delincuentes. Y no es para menos, pero no fue mi caso en realidad. Gracias al Señor no fue así. La primera pregunta que yo me hice, puedo dar ejemplo para cualquier persona que sea creyente o no creyente. Cuando hablaban de Malaquías, decía, maldito eres tú porque has robado. Y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Me planeaba, hablaba con mi padre cuando estaban... Bueno, ahora él está allá, la gloria eterna. Él fue salvo a lo último. Es como tomó el último colectivo en realidad, casi. Pero él vivió, después que conoció la verdad, él vivió como 4 o 5 años, literalmente. Pero yo hablaba con él después que gozo, y cuando escuchaba ese del alfolí, los diezmos, decía, maldito eres tú, porque yo decía, pensaba entre mí, pero si no era maldito, se hizo Jesús nuestro Señor para llevar nuestros pecados. Bueno, había una obra del Espíritu Santo ahí. No era necesario, como muchos toman en cuenta a veces, que vos te vas a una congregación sana y no, vos no sos salvo. No tiene nada que ver eso. Porque el arrepentimiento viene de la persona tiene que arrepentirse. Él escucha el Evangelio, lee el Evangelio. Si tiene la gran gracia de leer la Escritura y darse cuenta que va yendo al infierno directamente y que no hay vuelta atrás, esa persona llega a un arrepentimiento profundo y acepta que él es pecador y que necesita la salvación. Esa persona es salva. Vos no tenés derecho a cuestionar nada, porque el Señor va a tratar con esa persona. Es simple y sencillo. El Señor va a tener su forma, su manera particular en su comunión de poder tratar con esa persona. A veces nosotros estamos muy mal acostumbrados
que queremos que la persona vaya, congregue, que vaya esto, aquello, y en vez de ayudarle, le estamos dañando, porque él tiene un proceso que pasar. Sí o sí tiene que pasar. En un año vos vas a dejar de hacer tal cosa, en otro año va ahí, pero la única forma de ir modificando ese carácter, esa forma, es con el lavamiento de la palabra. ¿Qué quiere decir? Con esto, señores. Con esto. Es la edificación, la palabra de Dios. Vos podés hacer muchos cursos, de algunos cursitos en mi media naranja, algunos que inventan, otros cursitos de las hermanas. Puedes hacer lo que vos quieras, pero si vos no tenés una comunión con la palabra de Dios, no entendés lo que te dice el Señor, amar al prójimo, ayudar a los desamparados. Fíjense lo que son los ministerios, verdaderamente. Estoy hablando de ministerios, no estoy hablando de cosas que inventan. Lo único que te aparece en la palabra ahora, lo que están activos son pastores, ancianos, diáconos y maestros de palabra. 4 nomás para que ustedes entiendan. Están activos. Y el del diácono es el más delicado de todo. Porque el diácono tiene que ir a visitar a las viudas y a los desamparados, a los huérfanos, si quiere llamarlo así. Una tarea difícil, ¿eh? Complicada, ¿eh? Porque a veces hay que... Pero para eso también, si está en una iglesia sana, tiene que agarrar y darse cuenta de la situación de esa, si es un miembro o no es un miembro. Y la iglesia dice que más y ayudar a lo de la fe, dice. No es tan sencillo como están pensando, no es solo recaudar dinero, no solo estar ahí cada primer día de la semana, ¿no? Juntarse, si son de sana doctrina, solo partir el pan, sería la cena del Señor, que es importante en realidad, un recordatorio, siempre se hace. Hay muchas cosas trasfondo, vamos a decir. Tampoco quiere decir que vos vas a vivir en la iglesia. Pues acuérdense que nosotros tenemos cosas que hacer. Tenemos una vida en realidad detrás de eso. A veces han confundido el concepto del ministerio con respecto a que vos tenés que ir solo a servir en la iglesia. También es cierto, vos podés ayudar a limpiar si querés acercarte. Pero no podés estar 100% en la congregación. Vos tenés que acordarte que tu ministerio para los varones, ¿no? Están casados. El pastorado llega primero en tu casa. Ahí va. Y después para afuera en realidad. Y el Señor nos dijo el ministerio esto, el ministerio. Lo único que Él dio la iniciativa era que lleve la palabra de Dios. Llevar el evangelio a toda escritura. Las buenas nuevas, como muchos le conocen. Ese es el mayor. Es el ministerio más importante. Y a veces hay una confusión. Porque hay una confusión con respecto, dice, sí, porque este miembro, yo le amparo, acá le hago una cobertura. No, eso parece hechicería, eso es brujería. Todos tienen. Las hermanas, sí o sí, si van a predicar el evangelio, tienen que predicarle a una mujer. No tiene por qué estar predicando a un hombre. Menos si está casada la hermana. Y la soltera tiene que tener más cuidado todavía. Los varones también. ¿No? ¿Por qué ustedes creen que la mayoría ahora, los pastorados de muchos, no voy a poner X, ¿cómo le puedo decir a ustedes? Bueno, ahora que están los bautistas, calvinistas, los reformados, y casi la mayoría caen en adulterio. ¿Por qué será? Gran pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser posible, sabiendo la escritura de estos hombres, de Dios, literalmente, que dice que ese pecado entre la fornicación y el adulterio es que juzga a Dios, el Padre? Y todavía tienen la descaré de decir, porque tienen la descaré de decir, dice, no, pero ahora dejamos por un tiempo, después le ponemos, no, ya está, ya. Vos ya caíste, ya tenés que ir a la grada, sentarte ahí atrás, lastimosamente, y ya no podés ser más estar en el púlpito. ¿No? ¿Por qué ejemplo va a dar?
Pónganse a pensar qué ejemplo de moralidad va. No puede dar. Sin contar que a vos te dice la escritura que sea marido de una sola mujer. Y eso habla con respecto a los ancianos. Pero el ministerio va para todo, literalmente va para los pastores, para los ancianos, para los diáconos, para los maestros de palabra también, si quieren decirlo así. No es solo a los ancianos, nomás el garrote la disciplina del adulterio. No, va para todos. También va para lo que alguna vez, si el Señor lo decide, y le levanta y dice, bueno, este va a enseñar también, va a ser un maestro de palabra, va a ser un anciano, un pastor. También tiene eso. Marido de una sola mujer. No como ahora que hacen directamente, ponen a cualquier soltero a hablar la palabra que no tiene ni siquiera una pálida idea de lo que es familia, no tiene ni una idea de lo que es salir a luchar día a día. Son una vergüenza en realidad. Porque si ustedes ven las cartas de Apóstol Pablo, ellos estaban sufriendo. Apóstol Pablo llegó un momento que se paró la hora, él tuvo que salir a trabajar. Como todo cualquiera, ¿eh? Habló también en Tesalonicense con respecto a que cada hermano gane dignamente lo suyo, que no anda metiéndose en cosas que no tienen que meterse. Lo mismo. ¿Entiendes? No hay. Yo no sé en qué se basan ellos como diciendo, porque sacan fuera de contexto también la escritura, que el pastorado a 100%. Yo puedo dar testimonio de parte de mi cuñado, hay cosas que no estoy de acuerdo con mi cuñado en su doctrina, pero es un hombre trabajador. El pastorado tengo mis dudas, pero él sale a trabajar, porque él es el sostén de su casa, así como yo. Entonces, no puede ser que una persona esté concentrada 100% en su búnker. Algunos tienen radio, otros tienen televisión, y que no tengan que ganarse el sudor de la frente. Es una vergüenza. Lo primero que dice la gente, dicen, no, esto viene del diezmo, de la ofrenda. Toda la comunidad tiene que sostenerle. No es así, ¿eh? No es así, y estoy totalmente en desacuerdo con eso. Porque eso no da un buen testimonio, ¿eh? Y las personas del mundo, porque encima el testimonio cuando habla con respecto a lo que tienen que ser pastores, ancianos, lo primero que dice es que su hijo esté en sujeto. Pero no estamos hablando de hijos chiquititos de 3, 4 años, estamos hablando de personas ya grandes, adultos, justo se tendría que elegir la edad de la rebeldía. De 16, 17 años, ahí recién para tomarle como un pastor o anciano. Y si no tiene hijo, bueno, habría que ver cómo es su conducta. Porque lo que dice que tengan buen testimonio, pero dice los de afuera, dice. No, dice lo de adentro, no dice con respecto a la congregación, dice los de afuera. ¿Y los de afuera quiénes son? El mundo. El mundo está viendo lo que va. El mundo observa todo lo que vos haces. Lo primero dice, mira el hijo del pastorcito, mira, se fue con la novia. Mira el hijo del pastorcito, agarró una 4x4. Y así sucesivamente están acusando. Y nos ponen todo en la misma. Y no es así, yo no estoy de acuerdo que no estamos en la misma todas. No estamos en el mismo sentir, si quieren decirlo así. Sí, creo que el Señor es mi Salvador. Creo que Él murió. Creo que Él resucitó al tercer día. Creo en los milagros que hizo en ese tiempo. Ahora existe milagro, pero no es necesario hacer todo ese show que hacen. Pero no tenemos el mismo sentir en las malas doctrinas, en las malas edificaciones que hacen. Eso está mal en realidad. Y hay que volver a analizarse. Yo, parte mía, es mi pensamiento. Considero que, como dice la Escritura, todos tenemos la mente de Cristo. Los verdaderos salvos tenemos la mente de Cristo. Considero que hay que volver a la Escritura, a la vieja senda, a lo inario como tiene que ser. Y considero que esto de andar haciendo preguntas a una inteligencia artificial, como te puede ayudar, te puede perjudicar también. Porque qué vergüenza va a ser que una persona supuestamente tiene Down
una aplicación de escritura y sacó todo de una IA. ¿A dónde está tu intimidad con el Señor? Tu comunión con el Señor. Sin contar la cantidad de docentes que se están quejando, de alumnos, estamos hablando de gente del mundo, que utilizan la IA y piensan que los docentes se durmieron, que no se dan cuenta. Están equivocados. Están equivocados porque el docente, si es un profesional, va a leer todas las respuestas y todas coinciden. La primera deducción dice, esto sacaron de ChatGPT. Así de simple. Y eso nos indica a nosotros que estamos desbarrancándonos con el mundo y no es así. Hola, hermanos, que sirva lo que dije ahora para discernimiento, como hay algunos que me han contestado, encima son mexicanos, siento pena por esta gente que no sabe nada de Biblia y son idólatras, ¿no? El discernimiento, hay que saber discernir espiritualmente. No todo lo que brilla es oro, ¿no? Cuidado porque está en juego su salvación. En realidad, si vos sos salvo no hay problema, pero también te puedes corromper en realidad. Por una mala doctrina te vas a corromper y vas a terminar como la mayoría, desbarrancado en realidad. Todo está en la palabra de Dios, acá está todo. Tenés 66 libros para leer. Y todo lo que se aplica, todo lo que es el nuevo pacto es para la iglesia en realidad. Yo siempre suelo considerar que el nuevo pacto está a partir del libro de Hechos. Ahí son los actos que pasó en la iglesia. Algunos consideran que hasta el Antiguo Testamento llega hasta todo lo que los 4 libros, los 4 evangelios, ¿no? Ahí está directamente todavía Jesús hablándole al pueblo. Pero esa es una consideración, ¿no? Ojalá que el Señor bendiga las mentes de las personas que escuchen esto y que pueda haber un discernimiento. No solo utilizar la palabra avivamiento, pero sí que hay un despertar en realidad. Hay un despertar y un temor en el Señor porque los tiempos se han acortado y no sabemos. Ojalá fuera hoy el día que venga a buscar su iglesia, pero no sabemos en qué momento. Pero de que está cerca, está cerca. Se nota los movimientos del mundo, cómo va y cómo va empeorando esto. Que el Señor bendiga a todos en este día y a todos los hermanos.